Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos y amigas todos. Buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a este encuentro que organizamos desde el Aula Socialista con Vicente Abad al frente. En primer lugar, me gustaría, como vicesecretario general de Emancipación Digna y Vivienda del PSOE de Almería, agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos su plena disposición para organizar este acto y todo tipo de facilidades que nos han prestado, cediéndonos este espacio y facilitándolos medios técnicos y personal, pues para que podamos tener este encuentro que creemos que es bastante necesario. Creo que aquí las personas que me acompañan evidencian la importancia de esta cita. Nos acompaña Fátima, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, y, cómo no, toda una eminencia y de la que tenemos suerte de disfrutar esta tarde aquí, Gerardo Roger. Ahora Fátima detallará un poquito de su trayectoria, que creo que es de sobra conocida por todos y por todas, pero como digo, voy a ser muy breve porque creo que tenemos que escucharlo a él, pero es importante que recalquemos que si hoy estamos aquí es porque la vivienda, que siempre ha sido un eje fundamental en la política y en la actividad pública, lo es aún más en estos días. Hemos visto como en el último lustro, y especialmente desde la pandemia, la crisis de la vivienda ha explotado en nuestro país. Parece que hay algún ruido por ahí. La crisis de la vivienda, como digo, se ha acentuado en nuestro país. Si bien al principio, sobre todo después de la pandemia, como digo, como hemos experimentado, era un problema que era más bien intergeneracional, que afectaba a una generación más que a otra, pero creo que en muy poco tiempo hemos visto cómo se ha incrementado esa situación, llegando a afectar de lleno a la vida de la gente. Y es que si no hay un techo, si no hay unas paredes, una vivienda en la que poder empezar un proyecto de vida, no hay ningún futuro que pueda ser, en fin, pues bueno, prometedor para mucha gente, especialmente las familias más vulnerables, pero también las personas jóvenes. Vemos, y lo sufrimos, hablo en primera persona, cómo, pues en fin, se nos dificulta el empezar ese proyecto de vida, lanzar una expectativa al futuro, porque, como digo, si no hay un techo sobre el que poder vivir con tranquilidad y que nos dé esa expectativa de tranquilidad, no podemos empezar a andar. En cualquier caso, es importante que la vivienda esté en el centro del debate público, político y social, que se hable con sosiego, desde un punto de vista técnico, aportando soluciones, discutiendo sobre los diferentes puntos de vista, pero poniendo en el centro siempre a las personas, que la vivienda ha de ser ese objeto social, de derecho social, para que la gente pueda vivir, hacerlo con tranquilidad y con dignidad, alejándonos del ruido y del bullicio que a veces sucede en el mercado sobre la especulación, pero centrándonos en que esto es un problema serio, que hay que abordarlo precisamente con esa seriedad, con ese rigor técnico, y que esto abarca de manera transversal a muchísimas otras esferas de la vida social. Y por eso creo que citas como estas son importantes, y quiero una vez más agradecer al Colegio de Arquitectos y a Gerardo que esta tarde esté aquí con nosotros. Y sin más, le doy paso a mi compañera concejal y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muy bien. Bueno, es un auténtico privilegio estar aquí hoy para presentar a una de las figuras más relevantes del urbanismo en España, como es Gerardo Roger Fernández. Su trayectoria profesional, académica y técnica es un ejemplo de cómo el urbanismo puede ser y es una herramienta al servicio del interés general, de la sostenibilidad y de la mejora de la calidad de vida de las personas. Gerardo Roger es un referente nacional e internacional en la planificación urbana y territorial. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos de gran responsabilidad, como el de director del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de nuestra ciudad, entre 1982 y 1989, donde tuvo un papel clave en el desarrollo de políticas urbanísticas en nuestra ciudad. Más tarde fue director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Generalitat Valenciana, liderando proyectos de gran calado para ordenar y planificar el crecimiento sostenible de esa comunidad. Además, su contribución a la legislación urbanística española es incuestionable. Participó en la redacción de la Ley Estatal del Suelo de 2007, que supuso un antes
en la manera de entender el urbanismo en nuestro país, apostando por la separación entre suelo rural y urbanizado, la sostenibilidad económica de los planes urbanísticos y el refuerzo del papel público en la gestión del territorio. También ha colaborado en la elaboración de normativas autonómicas en comunidades como Andalucía, como Extremadura, como Castilla-La Mancha, como Baleares, siempre con una visión clara, y es que el urbanismo debe responder al interés general y no a intereses especulativos. Pero su labor no se queda solo en la gestión pública. A lo largo de su trayectoria ha liderado proyectos de regeneración urbana, ha trabajado como consultor en importantes iniciativas de planeamiento y ha dedicado parte de su vida a la docencia también, formando a generaciones de urbanistas en universidades como la Politécnica de Valencia y la Carlos III de Madrid. Su legado está también en sus libros y en sus artículos, que han sido y siguen siendo referencia para los profesionales del sector. Hoy su presencia aquí no puede ser más oportuna porque en Almería, bueno, pues como en el resto de España, aquí tampoco nos salvamos. El problema de la vivienda es un problema evidente que no solamente afecta a familias vulnerables, sino que afecta a cualquier familia media con hijos o, como ha dicho muy bien mi compañero, a los jóvenes. Todos sabemos que aquí tenemos una empresa municipal de vivienda, que es Almería 21, pero que quizás no cumple con los objetivos, ¿no? Por la que se creó, que era el de solucionar el problema de la vivienda a todas aquellas personas que lo tienen. En este caso se hacen viviendas, yo creo que lo he dicho muchísimas veces, me habréis oído en muchas ocasiones, de más de 200.000 euros, viviendas que no son accesibles para la gran mayoría de la gente, pero sobre todo para las familias más vulnerables y para los más jóvenes. Por eso, contar hoy con la experiencia y con el conocimiento de Gerardo pues es un privilegio, una oportunidad única para reflexionar sobre cómo podemos cambiar esta realidad. Estoy segura de que su charla nos va a ofrecer no solo un análisis riguroso de los problemas, sino también propuestas concretas para construir una ciudad más justa, más inclusiva y más sostenible. Bueno, gracias Gerardo por venir hoy a compartir tu experiencia y tu conocimiento, porque seguro que las vamos a disfrutar mucho y van a ser muy, muy constructivas. Estamos deseando escucharte. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues abrumado por estas exageradas valoraciones, tanto de José Ramón como Fátima, antes de nada, ya sabéis que, bueno, por lo visto tengo que comerme el micrófono, me decía Miguel, así que voy a ver si hacemos aquí el Julio Iglesias con los micrófonos y comentamos los temas. Bueno, en primer lugar, obviamente, bueno, primero agradecer al Aula Socialista del Partido Socialista que me hayan invitado a poder comentar y daros mi opinión al respecto sobre la política de vivienda. Llevo no sé cuántos años trabajando en este tema y colaborando con el propio ministerio, con comunidades autónomas y tal, ofreciendo siempre pues, estas propuestas que os voy a contar, ¿no? Por lo tanto, encantado y agradecido que me hayan invitado a poder daros esta charleta y sobre todo al Colegio de Arquitectos, que es mi casa. O sea, estábamos comentando, yo terminé la carrera en septiembre del 72 y en enero del 73 me estaba colegiando aquí. Y fui presidente del Colegio de Arquitectos y fui director del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería. Bueno, yo aquí me nacieron los dientes, por no decir otras cosas, del urbanismo. Cuando hablo del urbanismo verité, se aprende y se aprehende con H intercalada en los ámbitos municipales. Aquí es donde aprendí todo y luego, bueno, tuve posibilidades de poder desarrollarlo y ampliar los conocimientos en una comunidad autónoma como fue la Generalitat Valenciana y luego con montones de comunidades autónomas con las que he trabajado, ¿no? Bueno, por lo tanto, el volver otra vez a mi casa cuna, que es el Colegio de Arquitectos de Almería, para mí es un placer, un honor y una satisfacción. Por lo tanto, agradecido también al colegio. Bueno, entro ya en el tema, a ver si en 40 minutos o 45 por ahí, son las 6:15, a ver si a las 7 así termino, y luego abrimos un coloquio, si queréis, para aclarar dudas o recibir opiniones compatibles o incompatibles. Yo siempre digo, yo no soy nada dogmático, ¿no? Y en urbanismo menos. O sea,
en urbanismo, yo lo que os voy a contar van a ser opiniones y propuestas ya muy contrastadas, porque uno en fin, que ya peina rubio desde hace unos cuantos años, pues llevo dándole vueltas a este tema, analizándolo desde hace 20 años, con una ventaja que tengo, que es tener unos maestros y amigos como Luciano Parejo, como Ángel Méndez Rezal, como Silvestre Martínez de García, que no, ahora que no me oye, que llevo aprendiendo con ellos desde hace 20 años. Yo todo lo que digo, todo lo que cuento, normalmente está contrastado con estas personas y siempre muy argumentadas. Yo lo que os puedo comentar, o lo que os voy a decir, es que os voy a expresaros respuestas a los problemas que tiene el urbanismo en España en general y en Almería en concreto, ¿no? Lo cual no quiere decir que van a misa, ¿eh? Yo lo único que os puedo garantizar es que las argumento y ante cualquier consulta o pregunta o contraste, pues argumento el por qué pienso que es así y, bueno, habrá gente que lo considerará que es acertado y otros no, ¿no? Pero bueno, quería deciros esto para que vierais que yo no voy a improvisar nada, que todo está ya muy pensado y muy machacado. Os he preparado una ponencia que he visto por ahí que os han entregado, pero yo, bueno, he apuntado esta mañana aquí una chuletilla para contaros un poco más coloquialmente y no tan académicamente lo que expongo en la ponencia. Bueno, como decía José Ramón y Fátima exactamente, y bueno, y conocéis todos, el problema de la vivienda en España es terrible, ¿eh? La emergencia social que supone la vivienda en España es terrible. Yo estuve ahora unos 7, 8 meses o por ahí, me llamaron del Congreso de Diputados a la Comisión de Vivienda del Congreso de Diputados para contarles mi opinión al respecto, cómo estaba el tema, ¿no? Bueno, y 2 meses después me llamaron a Bruselas, estuve también en Bruselas en la Comisión Europea del Parlamento contándoles la historia de cómo veía yo que estaba el tema en España. Les decía, en ambos casos, les decía que España, a nivel macro y micro, económicamente, bueno, como dice el presidente, es un cohete. Bueno, no sé si es un cohete, pero que tenemos un PIB que duplica o triplica, no sé cuánto, el alemán o la media europea, que el paro nunca ha estado tan bajo y el empleo tan alto, en fin, todas las variables macro y micro van muy bien, menos la vivienda. Y bueno, es terrible que hoy la mayoría de los jóvenes y los asalariados, ahora os comentaré, pues a lo más que pueden tener acceso es a una habitación, yo le añado con derecho a cocina. Es increíble que con este marco general de España que va bien, no hayamos sido capaces de resolver el tema de la vivienda y al revés, se va todavía empeorando. Vamos a ver. Os pongo un dato que me parece que lo cuento en la ponencia que os digo. Hoy, la media del alquiler en España de una vivienda de 80, 90, 100 metros, la media de la vivienda en España está alrededor de 1.000 euros al mes. En Valencia serán 1.200, 1.300, aquí en Almería pues será buen estilo también. En Madrid y en Barcelona son 2.000 euros o 1.800 y tal. Bueno. 1.100, 1.200 euros al mes. ¿Quién puede alquilar una vivienda de 1.100, 1.200 euros al mes? Hay un dato que conocéis todos que nació, se detectó y se identificó en Estados Unidos y ya se admite por todo el mundo, que no se debe destinar más de 1/3 de los ingresos netos familiares a la vivienda, porque si destinas más a eso, pues te lo tendrás que quitar de comer o de viajar o de lo que sea. Bueno. Por lo tanto, ¿quién puede acceder a un alquiler medio en España de 1.000 euros al mes? Pues los que ganan 3.000 o 4.000 euros al mes. Bueno, ahora os doy un dato que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, me lo ratificó hace 2 o 3 meses. 2/3 de todos los asalariados españoles ganan menos de 2 veces el salario mínimo interprofesional. Está en 1.100 y pico, pues 2.300, 2.400 euros al mes. 2/3 de todos los españoles.
asalariados, ¿eh? Ya no hablo de los que no tienen trabajo, hablo de los que tienen trabajo. Bueno, estos señores que ganan, estos señores y señoras que ganan entre 1.000 y 2.000 euros al mes, como mucho pueden pagar 300, 400, 500, 600 euros, pueden destinar 300, 400, 500, 600 euros al mes para acceder a la vivienda. ¿A qué? A una vivienda, a una habitación con derecho a cocina. En Valencia, hoy, se alquilan ya las habitaciones solas a 600 euros al mes. Aquí, discutirme, no sé, perdonadme, no sé, pero será por un estilo, me imagino, ¿no? Bueno, en Baleares, sabéis que una habitación vale 900 euros al mes. Una habitación con derecho a cocina. Yo siempre digo que nos falta ya Pío Baroja y Pere Galdós a volver otra vez al siglo XIX, porque estamos en el siglo XIX, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos llegado aquí? Que es una pregunta que me hago y que os pongo en la ponencia, ¿no? Bueno, hemos llegado aquí por un error y hay que ser autocríticos, y cuando digo autocríticos digo todos, todos los partidos políticos, desde la transición. Vamos a ver. Antes, durante la dictadura y tal, bueno, se hicieron viviendas, el franquismo hacía viviendas, las haría con corrupción, poniendo el cazo, lo que sea, bueno, pues se hacían viviendas, en Europa se hacían viviendas. Bueno, aquí cuando llegó la transición, cuando llegó la democracia, cuando llegó la Constitución, teníamos unas 3 millones de viviendas más o menos construidas. ¿Qué es lo que se hizo con ellas? ¿Qué es lo que hicimos todos los partidos políticos de la izquierda y de la derecha? Pasárselas a los propietarios o a los arrendatarios que tenían y tal. Y para resolver el problema de la vivienda, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo crear una vivienda que llamamos por todos de VPO, la vivienda de protección oficial. Hoy son vivienda de protección pública, que se le fijaba un precio tasado por debajo del valor de mercado. O sea, ya en los años 78, 80, tal, se decía, bueno, el precio de mercado de la vivienda no pueden alcanzar ahí, una gran mayoría de españoles. Bueno, pues vamos a intervenir, es una intervención pura y dura en el mercado y voy a fijar un precio tasado más bajo que el de mercado, que de media en toda España, la fijación de estos precios es una competencia autonómica. Cada comunidad autónoma de las 17 pues fijaba un precio, ¿no? Bueno, de media en España era un tercio de la vivienda de mercado libre. Si se vendían las viviendas libres en Almería, yo que sé, a 1.500 euros, pues el metro cuadrado, pues 1.100, lo que sea, un tercio menos sería el precio de la vivienda protegida. ¿Cómo se compensaba esta historia? Bueno, se apoyaba en la musculatura privada. La administración española dijo, salvo raras excepciones, muy raras, algunos ayuntamientos, alguna comunidad autónoma, salvo raras excepciones, se renunció a promover vivienda pública. Y se apoyaron en la musculatura privada. No, esto que me lo den, que decimos por ahí, ¿no? Que me lo hagan los promotores particulares. Precio tasado, más bajo, como obviamente pierden perras el equilibrio financiero para el promotor, no le sale, pues vamos a darle una subvención que cubra ese déficit y tal. Al adjudicatario que va a acceder a esa vivienda le vamos a dar una ayuda. Bueno, esto en principio resuelve un poco el problema a base de tirar dinero por la ventana. Pero bueno, una inversión pública muy potente, pero bueno, el problema es la tercera medida que se determinó en España, asumida por todos los partidos, desde el Partido Comunista de aquel momento hasta UCD o Alianza Popular estaba en aquel momento en la derecha, ¿no? La descalificación de la vivienda protegida al cabo de 15, 20 o 30 años. Al cabo de 15, 20 o 30 años, el adjudicatario que había adquirido una vivienda a precio barato y tal, la podía descalificar y venderla en el mercado libre. Bueno, yo he asistido a reuniones en la izquierda y en la derecha que decían, hombre, también los pobres trabajadores que ganan, como dicen, a la buchaca, ¿no? Que dicen en Valencia, que ganan unas perrillas, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Yo recuerdo un debate que tuve con era una mujer en este caso, una responsable política de vivienda de una comunidad autónoma, que le decía, bueno, aquí no especulan ni Dios, no especulan ni los trabajadores ni tal. Si un señor ha obtenido una vivienda hace 15 años en Almería, que ha pagado, bueno, en aquel momento serían pesetas, pues yo qué sé, 1 millón de pesetas, y al cabo de 10 o 12 años se va a Bilbao porque ha encontrado un trabajo y lo tiene tal, pues que la venda,
que la venda al precio de ese momento, de la VPO, que ya en vez de, si en su día le costó, que dijo, 1.000.000 de pesetas, bueno, pues la venderán en 1.300.000, ¿eh? Y punto. Y esa vivienda sigue siendo protegida para que pueda... Bueno, pues no se hizo eso. De hecho, os doy un dato que os lo he puesto ahí. De los 3,5 millones, del 78 a la actualidad, hasta hace un par de años, se construyeron en España unos 3,5 millones de VPOs. Hoy no llega a 300.000 las que quedan. Hubo un proceso de desamortización bestial, salvaje, en el que desaparecieron todas estas viviendas. Por lo tanto, no hay un parque de vivienda, en este caso privado, porque de las VPO públicas son muy poquitas. Fijaros que esas no llegan a las 300.000, supone un 2,5% del parque de viviendas principales de España. Bueno, en Europa, el parque no de vivienda protegida pública y privada, pública, la media está en el 9,6%, 3 veces más en España. En Austria, en Viena, es el 25%. En los Países Bajos, en Holanda, es el 35%. Por cierto, yo, que ya es la tercera o cuarta vez que he ido a Viena, el ejemplo más paradigmático y más claro de este tipo de parques públicos de vivienda lo tenéis en Viena. Hay una estación que se llama el Karl Marx Hof. Hof es patio, el patio tal, que es una estación de 1.200 y pico viviendas que se comenzaron a construir en 1923, cuando la Viena Roja, entre guerras, fueron de las primeras que se hicieron. Están perfectas, están perfectamente realizadas. Es un proyecto de arquitectura, los arquitectos que lo conocéis ya sabéis que es excepcional. Yo os recomiendo que lo veáis y si lo habéis visto antes, volver a verlo. Por cierto, cogéis el metro, la línea 4 y al final del metro, ¡pum!, os bajáis y vais al Karl Marx. Bueno, en Europa se dedicaron a construir, mientras nosotros hacíamos VPO y las permitíamos descalificar a los 15 o 20 años, en Europa los socialdemócratas, los demócratas cristianos, los liberales, todas las ideologías se dedicaron a hacer parques públicos de vivienda de alquiler permanente y asequible. Hoy, en el Karl Marx Hof, hoy, hace 6 meses así, o 8 meses que estuvimos por última vez, se alquilan a 600 euros al mes. Lo que aquí vale una habitación. Sí, 600 euros al mes. Bueno, por lo tanto, dices, bueno, ¿qué es lo que nos pasó? Bueno, pues nos pasó lo que nos pasó, que luego cuando termine lo volveré a repetir, esa alergia atávica que tiene la administración española a convertirse en una empresa pública que promueva viviendas, bueno, que promueva lo que sea, en este caso viviendas, y por lo tanto delegar todo en la musculatura privada. Bueno, bien, con este problema que os digo, claro, mientras en Europa sigue hay problema de vivienda, allí tienen gripe, aquí tenemos un cáncer, es que es tremendo la diferencia. Bueno, obviamente el que haya mucha vivienda protegida, vivienda a precio asequible en Viena, por ejemplo, pues que, bueno, por cierto, eso en Viena es el 25% de vivienda pública y otro 25% de vivienda privada que se alquilan a 700, 100, 200 euros más. O sea, el 50% de todas las viviendas en Viena son a precios asequibles. Si son públicas, 500, 600 euros, si son privadas, como si fueran cooperativas o tal, son 700, 800 euros. Eso quiere decir que ya no hay problema de vivienda en Viena, no, lo seguirá habiendo. Una vivienda enfrente del Palacio de la Ópera valdrá un riñón, pero hombre, el que la mitad de todos los habitantes tengan posibilidades de acceder a eso, atempera mucho las cosas. Y además es lo fundamental. Yo siempre comento, digo, bueno, a mí que en la Quinta Avenida de Nueva York, en el Paseo de Gracia de Barcelona y tal, pues se vendan pisos a 5 millones, bueno, se los compra la gente que los compre. Lo que nos interesa es que haya muchos, cientos de miles de viviendas en España a 400 y 500 euros al mes que puedan dar satisfacción a esos 2/3, como mínimo, de asalariados que están por debajo de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional. Bueno, ¿qué soluciones? ¿Esto tiene solución? Claro que tiene solución, con toda seguridad, y
se lo llevo contando a mucha gente y parece que poco a poco va calando, bueno, muy lentamente. Bueno, hay una solución, la primera, a largo plazo. A largo plazo, sencillamente, copiemos lo que han estado haciendo en Europa desde hace un siglo y siguen haciéndolo. Copiémoslo. Si aquí no, a mí dicen, bueno, es que me decían un día, eso son gerardadas, me dijeron un día en Valencia. Digo, no, aquí soy un copión. Lo que estoy planteando es lo que se plantea en Europa desde hace un siglo y lo hace desde la izquierda hasta la derecha. Bueno, digo, hagamos parques públicos de viviendas en alquiler social. ¿Cuántas? Bueno, yo apunto que podían, a largo plazo, para recuperar un poco esos ratios estándar medio europeo, pues se hagan 2,5 millones de viviendas. Digo, ¡qué barbaridad! Bueno, ¿en qué plazo? Pues 40 años. Estoy hablando de 50.000 viviendas año. Cuando cuento esto me dicen, ¡guau! ¿Cómo va a hacer los poderes públicos 50.000 viviendas año? Un dato. Los que os dediquéis al urbanismo sabéis, o me imagino, y si no yo os lo comento, que la demanda endógena de formación de hogares de primera residencia, no hablo de chalés o de viviendas de segunda residencia, apartamentos turísticos, o sea, viviendas de formación de hogares, ¿no? En una sociedad estable normal, sin que se descubra petróleo o explote la burbuja o tal, pues hay una ratio que son 7-8 viviendas por cada 1.000 habitantes año. En España, 300.000. De hecho, durante los años 80 y 90, hasta que empezó la década prodigiosa, yo llamo la década prodigiosa del 98 al 2007, que fue cuando se disparó la cosa, ¿no? Bueno, hasta el 98 se hacían 300.000 viviendas en España. Y de esas 300.000, 100.000 eran protegidas. O sea que eso que no puede hacer el Estado, las 17 comunidades autónomas, el Ministerio y los 8.000, los 800 municipios que pueden tener problemas de esto, no pueden hacer 50.000 viviendas al año. A ver, por favor. ¿Se hacían por el mercado en los años 80 y 90 100.000? Claro que se pueden hacer. Con los precios de 100 y pico mil euros de media vivienda, sea de 50 metros, sea de 80 metros y tal, con eso salen unas cifras, que os las he puesto por ahí, absolutamente asumibles. Asumibles. Yo planteo que de esas 50.000 viviendas al año que había que hacer, apunto, digo, oye, pues que el Estado asuma el 50%, que haga 25.000 y las otras 25.000 por las otras 17 comunidades autónomas, que tocan a 150 viviendas al año. Coño, por favor, esto lo puede hacer hasta Lublin. Bueno, son temas absolutamente asumibles. Bueno, eso a largo plazo. Ahora os comentaré cómo se hace. A corto plazo, bueno, solamente un pantallazo, claro. Mientras se hacen o se crean estos parques de vivienda, se tardan 2 años y pico, claro, hay que resolver el tema hoy. Bueno, para resolver el tema hoy, la única forma de resolverlo es aprovechando el parque privado y público, de viviendas que existen, ¿no? Público, el de la operación Campamento, el de todos los activos de la Sareb, que son 40.000 viviendas. Todo eso es lo que hay que poner en marcha a precios asequibles, a 300, 400, 500 euros al mes, ¿no? En los parques privados de los fondos de inversión o de entidades financieras o de propietarios que tienen 1, 2 o 14 pisos en alquiler y tal. Bueno, facilitando. Yo soy siempre partidario entre el palo y la zanahoria, más de la zanahoria que del palo. Y a mí castigar siempre me parece menos eficaz que la zanahoria, ¿no? Por lo tanto, dándoles una subvención por ejemplo, para rehabilitar las viviendas existentes para poder ponerlas en el mercado siempre que se alquilen a precios asequibles, o como está planteando, hoy leía ayer, el gobierno que está planteando el Ministerio de Hacienda y de Vivienda, esto con el IRPF, para los que bajen o suban, bueno, castigar o bonificar las bajadas de los alquileres. En fin, medidas todas a corto plazo inmediato, tomándoselas muy activamente, tanto por el Estado, bueno, ya sabéis, me imagino que conocéis, ¿no?, que la competencia más directa en vivienda la tienen las comunidades autónomas, pero el Estado tiene la competencia básica también, por lo tanto, el Estado puede hacer las viviendas que le parezca oportuno en este. Bueno, por lo tanto, esas medidas a corto y largo plazo serían tal, pero vamos a comentar más las de a largo plazo, que son las que
tienen un horizonte. Bueno, ¿quién se va a encargar de hacer estos parques públicos de vivienda? Bueno, pues tenemos los dos actores posibles hoy. Bueno, la iniciativa privada, como actividad pura privada, no va a dar resultado. La iniciativa privada, los padres en el Paseo de Almería, en los pisos, a no sé qué. Bueno, ahí la mano invisible de Adam Smith va a hacer que el precio se dispare y como mínimo va a ser... Bueno, os hablo de alquiler porque es la medida o la modalidad más cercana para poder satisfacer el derecho a la vivienda, más que el llegar a la compra de la vivienda, y más en parques públicos de vivienda, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, la iniciativa privada no puede resolver el tema de la vivienda, ni falta que le hace. La iniciativa privada actúa, compra los solares, los vende al precio que pueda las viviendas y punto. Luego está la iniciativa mixta público-privada, que es la que se está utilizando, la empezó en Madrid Ayuso y tal, está en Valencia, los planes Vive, aquí no sé si lo llaman también planes Vive, han dado ese nombre, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en que la administración pública cede a los particulares el suelo para edificar gratis. Por cierto, se me estaba olvidando un tema muy importante que mejora mucho la situación española respecto a Europa. Todos los suelos para vivienda protegida y tal, los obtenemos gratuitamente. Algún día, si queréis organizar un día unas jornadas y tal, llamamos a Alexis Munt, que es un economista vienés, que además habla castellano perfecto, tiene 40 y poco años y tal, y es asesor del Ayuntamiento de Viena. Cuando le conté, fue en Oviedo el otro día y tal, cuando le conté que en España los suelos para vivienda y tal los obteníamos gratis por el porcentaje público de plusvalías, alucinaban colorines. Nosotros en Viena, para hacer los parques, tenemos que expropiar los suelos. Bueno, en Viena y en San Petersburgo y en Londres y en Nueva York. Aquí obtenemos los suelos gratis. Bueno, todavía alucinaba más. Y obteniendo los suelos gratis no habéis hecho nada, tío. Eso es la cosa. Bueno, pues entonces, esos suelos que ha obtenido el ayuntamiento gratuitamente, y luego qué tipos de suelos son, se ofrecen a los promotores para que en un concurso se lo queden, los construyan, lo exploten durante 50, 60, 70 años. Esto normalmente la modalidad que se utiliza es la de concesión del derecho de superficie. O sea, el promotor privado, el constructor privado, se queda, en el concurso si cumple las condiciones y no hace las chapuzas esas que ha habido en Alicante estos días, ¿no? Y que seguís. Pero bueno, haciéndolo bien, y haciéndolo correctamente, se queda con el solar, lo construye, lo explota, cobra los alquileres que se fijen en el pliego de condiciones durante 50, 60, 70 y tantos años, me parece, ¿no? Que es el máximo que hay en el régimen de concesión del derecho de superficie, y cuando termina eso, el edificio revierte a la administración para que lo explote la administración. Bueno, fijaros, y ahora datos reales, ¿no? de la realidad práctica. Para el promotor que se queda ese solar, o ese activo, esa promoción, el suelo le sale gratis. Valor del suelo, 0. Pero tiene que promoverlo. Yo a mis alumnos siempre les digo, no hay empresarios sin fronteras. Este señor, por construir eso, necesita un beneficio que está entre el 12, el 14, el 16%. Tenéis el mínimo, según la ley de suelo, es un 12, un 14 hoy, y según la orden ECO puede ser un 18, un 15, un 16%. Bueno, luego tiene que financiar la ejecución. Va al mercado financiero y tal, le van a cobrar un 8, un 10, un 12% de interés por el 80%. Claro, el suelo le costó 0. Pero el beneficio empresarial será un X, un 16%, y de financiación un 10%. Bueno, al final eso da, y así está dando en Valencia, en Madrid, en todos los lados, volvemos otra vez al alquiler medio, 1.100, 1.200 euros mes te sale el tema, el alquiler. Eso, entonces, con el régimen de derecho de concesión público-privada, la modalidad público-privada, se resuelve un tema, pero que le está satisfaciéndole la demanda a los que ganan 3 o 4.000 euros, pero no resuelve para nada a los de abajo.
Por tanto, bienvenida sea esta. Yo siempre digo, no, me parece muy bien. Bueno, por cierto, haciéndolo bien, porque en Madrid, además, Ayuso les cobra el IBI y les cobra los gastos de comunidad, cosa que es ilegal, yo no sé. Bueno, en fin. Bueno, pero en fin, haciéndolo bien, 1.100, 1.200 euros al mes. Bueno, pues satisface la demanda de los que ganan 3 o 4.000 euros, que está bien, porque seguramente en Madrid y en Valencia y tal, el precio medio que van a tener de una vivienda semejante va a ser 2.000 euros. Bueno, pero vuelve a dejar fuera a todos los que están por debajo de 2 veces el salario mínimo interprofesional. Bueno, ¿se puede resolver, por lo tanto, el tema para los más vulnerables? Pues sí. Promoción pública de viviendas pura, pura. O sea, ni público-privada, hemos dicho, la primera, la iniciativa privada pura para que la mano invisible de Adam Smith decida. Público-privada para 1.100, 1.200 euros. Ahora, pública pura. Que la administración pública cree empresas públicas como promotores públicos que el suelo, a valor cero, porque sigue teniendo cero. Beneficio empresarial, cero, porque la administración pública busca la rentabilidad social, no la rentabilidad económica. Financiación. Hoy, yo estaba hablando con Manuel Villeca, que es el presidente del ICO, el Instituto de Crédito Oficial. El ICO cede suelo, cede o financia las operaciones al 3,3. Ni siquiera el ICO, que pertenece al Ministerio de Economía, da el dinero gratis para cualquier actuación pública. Cobra el 3 o el 3,5%, que es lo que le cobran al ICO, lo que saca cuando acuda a los mercados europeos para los fondos europeos para comprando bonos y tal, ¿no? Bueno, por lo tanto, se puede financiar al 3,5%. Bueno, pues valor de suelo cero. Beneficio empresarial cero y 3,5 salen viviendas, y os doy mi palabra de honor, que salen los números de 50 metros a 300 y pico euros, los de 80 a 600 y pico euros. Por lo tanto, podemos dar respuesta a todas las demandas estas que antes no tenían cabida y con una gran ventaja además. Porque cuando hablamos se nos llena la boca de que la vivienda supone ya el quinto pilar del estado del bienestar y que, por lo tanto, debe ser análogo a la sanidad y a la educación, etcétera. Pensiones, pero bueno, análogo a sanidad y educación. Pero con una diferencia a favor de la vivienda. Porque para satisfacer ese estado de bienestar de construir hospitales o universidades y tal, eso vale tropecientos millones que los gastas y van, como decía un día aquí un promotor aquí de Andrea, a rumbo perdido. Eso se queda a rumbo perdido. Sin embargo, la vivienda no. La vivienda no es un gasto. La vivienda es una inversión. Todo lo que pongas ahí se recupera con los retornos de los alquileres mensuales, en el caso de alquileres, ¿no? Es más, en los estudios económicos, que no sé, me parece que no los he puesto ahí, os lo puedo mandar. Los estudios económicos que he hecho al respecto, la vivienda de 50 metros se recupera toda la inversión en 35 años. O sea que, además, no solamente la inversión que se haga al 3,5% y tal, por la administración pública, se puede resolver a 300, 400 euros, 500 euros al mes, sino que se recupera esa inversión. Fijaros, aquí lo que supone eso. Es una inversión social, no es un gasto, ¿no? Bueno, por lo tanto, bueno, ahora os contaré luego qué problemas tiene esto. Vamos ahora a hablar sobre qué suelos, que os decía que es importante, sobre qué suelos se actúa, ¿no? Para este parque público de viviendas en alquiler social, o asequible, si queréis. Bueno, iba a decir los viejos, los veteranos rockeros del urbanismo decimos muchas veces que, y lo habréis oído y leído más veces, que la mejor política de vivienda es una buena política de suelo. Y es verdad, el suelo es la materia prima sobre la que se hace la vivienda. Lo que dicen muchos promotores cuando dicen, no, yo haría vivienda protegida, pero claro, voy a comprar un solar y me vale a la NEDEU, y por lo tanto no puedo hacer vivienda protegida y tal. Bueno, por lo tanto necesitamos suelo para eso. Bueno, pues en España tenemos, como os decía antes, para asombro, bueno, no de Alexis Moon, para asombro de cualquier experto, operador profesional de Europa. Le decís al gerente de Berlín o al de Manchester que aquí obtenemos los suelos para las calles, las zonas verdes y los equipamientos urbanizados gratis y el 10 o el 15% de las parcelas edificables gratis para hacer VPO y alucinan en colorines. Dice, pero bueno,
Si yo tengo que expropiarlo todo, las paso canutas. ¿Y vosotros? Bueno, y luego cuando se enteran de los resultados que tenemos, pues ya entonces sí que alucinan más, ¿no? Bueno, por lo tanto, en España tenemos dos tipos de suelo perfectos para hacer este parque público de viviendas en alquiler. El primero, el de la vivienda de protección oficial, la vivienda protegida, que es la clásica, la tradicional, que esta de qué se deriva. Esta es una cesión que reciben los ayuntamientos gratis, gratuitamente, de suelo urbanizado para hacer eso, que está la cantidad de suelo que se recibe está en proporción a la rentabilidad económica de la actuación. Recordáis que la ley del Estado fija un baremo entre el 0 y el 20% del aprovechamiento, es decir, del valor del suelo. O sea, para entendernos, en una actuación urbanística, si todo el suelo para vivienda libre, protegida, locales comerciales, que vale 100 millones, bueno, pues en función de ese porcentaje, si eso tiene una rentabilidad enorme, el ayuntamiento debería recibir suelo para 20 millones, el 20% del valor. Si es en el barrio de la Chaca de Almería, donde hay plusvalías de nada, pues ahí el 0% y encima habrá que poner perlas, ¿no? Pero bueno, por lo tanto, en función de la rentabilidad económica de la actuación, el ayuntamiento, normalmente el ayuntamiento, puede ser la administración actuante en casos excepcionales, pero bueno, lo normal es que los ayuntamientos reciban ese suelo urbanizado para hacer vivienda protegida. Para hacer vivienda protegida, no lo que sea, durante muchos años, sobre todo en la década prodigiosa, se vendía el suelo al mejor postor y se descalificaba. Bueno, se hicieron muchas chapuzas, que hubo unas cuantas sentencias que se cargaron esos temas, ¿no? Pero bueno, haciéndolo bien. El ayuntamiento recibe, por lo tanto, todo ese suelo para hacer vivienda protegida. Eso me paro aquí para contaros. Tenemos mucho suelo hoy en España, en los 8.000 y pico municipios, para hacer vivienda protegida, porque este suelo deviene de todas las actuaciones, como llama la ley del Estado, de transformación urbanística, que son sectores de suelo urbanizable o unidades de ejecución gorditas en suelo urbano. Bueno, normalmente estas actuaciones, sabéis que, bueno, desde que explotó la burbuja, desde el año 2008-2009, actuaciones urbanizadoras de estos sectores urbanizables se hacen con los dedos de una oreja. Cada vez se hace menos porque recordar que cuando explotó la burbuja se llevó por delante a la mayoría de las empresas inmobiliarias medianas y grandes, que algunas sobrevivieron, pero se fueron todas al garete, ¿no? A la gran mayoría. Entonces, bueno, y luego recordáis un dato que yo lo he escrito por ahí hace tiempo, en el 2008-2009, en un análisis que hicimos Eugenio, bueno, un catedrático de Geografía Humana de Valencia y yo, dedujimos más o menos que había 45.000 hectáreas de suelo urbanizado, casi urbanizado, cuando explotó la burbuja, casi urbanizado o urbanizado, para 2,5 millones de viviendas. 2 millones, 3 millones de viviendas. Fijaros ahí el stock que tiene eso, para que en todo caso ahora poco a poco se van revitalizando alguna actuación, pero, o sea, nuevas actuaciones de transformación urbanística nuevas con los dedos de una oreja, los vamos a ver. Por lo tanto, y los suelos que pudieran tener presentes hoy los ayuntamientos, o están ya edificados, o están vendidos, o tal. O sea, la oferta de suelo para vivienda protección oficial o protegida pública es muy escaso, con un hándicap, además, que claro, los sectores urbanizables están en el periurbano, en los bordes, con lo cual la VPO pues la vas a poner en las zonas marginales. ¿Qué te genera? Es una segregación social, ¿no? El menos que tiene el derecho a eso, pues se tiene que ir al borde de la ciudad, no sé qué, ¿no? Bueno. Pero, sin embargo, hay otro tipo de suelo poco conocido que últimamente tiene mucha trascendencia, que es el que se suele llamar viviendas dotacionales, alojamientos dotacionales. Esto nació, por daros un dato, eso no sé si os lo pongo en la ponencia, esto nació en Donosti, en San Sebastián, hace 20 y tantos años, cuando el alcalde era Odón Elorza y el concejal de urbanismo Jorge Leta Mendía. En aquel momento, ni la ley vasca, ni el Plan General de San Sebastián hablaban para nada de viviendas dotacionales ni tal, ¿no? Pero viendo la necesidad de poder ofrecer viviendas o alojamientos, ellos lo llaman, a mí me gusta más el término, alojamientos dotacionales y tal, pero bueno, esto podríamos hacerlo en suelos para equipamientos. Claro, recordar que todas las leyes autonómicas y todos los planes generales, cuando hablan equipamientos públicos,
pues son usos de maniales, uso público y dominio público y tal, destinados a escolar, educativo, sanitario, cultural, no sé qué. Y otros usos de interés social. Entonces, en aquel momento, don Elorza y Jorge Letelier le preguntaron a Luciano Parejo y al servidor, bueno, lógicamente a Luciano Parejo, que si dentro de los otros usos de interés social podían hacerse alojamientos dotacionales, viviendas, soluciones habitacionales, que decía la María Antonio Trujillo, soluciones habitacionales rotatorias para los de menos de 35, ¿va a estar? Y Luciano dijo, pues claro, igual que se hace una residencia de ancianos o se hace una residencia de jóvenes, como X, no se va a poder hacer eso. Bueno, eso se metió en San Sebastián y se empezó a hacer eso. Yo, que en fin, como ya tenemos un poco de experiencia, dije, bueno, esto está muy bien, pero esto mejor meterlo en las leyes, porque si no metemos en las leyes, luego está el funcionario de manguitos, que ya sabemos que tenemos por ahí. Entonces, la primera vez se metió en Valencia, en la Comunidad Valenciana, se metió por el Partido Popular, estaba gobernando el Partido Popular, a mí me había designado el Partido Socialista para que colaborara con ellos, a ver si podían consensuar una ley y tal. Bueno, cuando yo les propuse esto de las viviendas sociales, digo, bueno, anda a fripuñetas, ¿qué dices? Ahí está, desde el año 2014 está ahí, las viviendas sociales. Y además dice, para menos de 35, más de 65 sin vivienda, víctimas de violencia de género, víctimas de desahucios que no tengan derecho a tal. O sea, para todos los vulnerables y tal, rotatorios, porque esto, el joven de menos de 35 años está allí, porque gana 1.500 euros o lo que sea. Bueno, al cabo de 5 años o de 7 o de 3, si gana 3.000 y pico, no, ahora usted se va ya al mercado libre y tal, o se va al público privado y esta me la deja para los siguientes, ¿no? Bueno, estas viviendas dotacionales o alojamientos dotacionales se pueden implantar, y están en todas las leyes, en la andaluza también, se pueden implantar en los suelos para equipamientos públicos. Suelos para equipamientos públicos hay por un tubo. Yo no tengo el dato de Almería, pero os voy a dar el dato de Valencia, que hasta todavía la semana pasada la alcaldesa lo sacó otra vez, ¿no? En Valencia capital, en el suelo urbano urbanizado de Valencia capital, hay 500.000, 50 hectáreas de metros cuadrados de suelo urbanizado calificado para hacer uso escolar criando malvas. Allí no se hace un colegio. El Plan General de Almería, el Plan General de Valencia es desde el 88 y todavía no se ha revisado, ni al paso que vamos se va a revisar. Pero bueno, ya por lo tanto 40 años o 50 años, no sé cuánto, criando malvas. Fijaros si en esos suelos, bueno, pues en vez de, en esos 50.000 suelos y tal, bueno, pues voy a coger el 10, el 15%, voy a coger 500.000, 50.000 metros y tal, 5 hectáreas para hacer viviendas dotacionales. Es más, os doy yo ahora, os cuento un tema, porque os lo contarán seguramente cuando se habla de esto, siempre sale. Cuando empecé yo con toda esta historia me decía, pero claro, es que si tienes un suelo para uso escolar, para hacer un colegio, una guardería o un centro de salud, no sé qué, si metes viviendas dotacionales, pues desaparece ese uso de equipamiento y queda deficitario. No. Primera cosa, bueno, si sobra, por ejemplo, en Valencia seguro que de esos 500.000 sobrarán 20.000, pero bueno, si sobra, que se descalifique para uso escolar y hágase para vivienda dotacional o para centros de salud, para lo que haga falta, pero en este caso para vivienda dotacional. Pero, si fuera necesario mantenerlo, yo digo muchas veces, vamos a ver, es que la Consejería de Educación dice que necesita 10.000 metros para hacer el colegio y necesita los 10.000. Bueno, pues que los 10.000 metros sean para el colegio y a partir de la primera planta, encima de donde están las aulas o lo que sea, le meto en doble crujía con un fondo de 13 metros o 12 metros o 14 metros de fondo, le meto 5 plantas de viviendas dotacionales. Esto es un equipamiento con otro equipamiento. Es en la planta baja, colegio, y en la planta primera, en una esquina, 30 o 50 viviendas dotacionales. ¿Qué problema hay? Esto no es un complejo inmobiliario, por eso es equipamiento con equipamiento. Por lo tanto, tengo los dos en una misma parcela. Estoy usando la mixtura de usos, que es la clásica forma de crecimiento de ciudad en Europa, ¿no? Que nadie nos está en la planta baja locales, la primera oficina, la tercera vivienda y la otra no sé qué. Bueno, pues, ¿qué problema hay que la planta baja sea un colegio o sea lo que sea y arriba viviendas dotacionales? ¿Qué problema hay? Ninguna. Suelos dotacionales están en todos los sitios de la ciudad, en medio de la ciudad y en los bordes de la ciudad. Se acabó la segregación social del espacio y la gentrificación, porque vamos a tenerlos en medio de la ciudad.
Es más, hay otro tema que se pretende atacar cuando no se está de acuerdo con este tema, que se dice, no, es que si voy a meter esas viviendas o alojamientos dotacionales, tengo que prever zonas verdes, equipamientos y no sé cuánto para eso. Otro craso error. Esto es para gente que ya está residenciada, que ya está empadronada. Es para los jóvenes de 23 años que están en su casa y no se pueden ir porque aunque ganen 1.500... Ah, por cierto, me decía un día uno de los promotores de Valencia, coño, y vamos a meter gitanos. Y yo, ¿cómo gitanos? Entre 1.000 y 2.000 euros, no solamente estamos satisfaciendo, bueno, eso es lo que ganan el sector servicios y los camareros y los... La mayoría de nuestros colegas, de los arquitectos y los abogados y los ingenieros, durante los 10 primeros años, en el 99%, van a ganar entre 1.000 y pico y 2.000 euros. Coño, por favor, ¿no? Es que ya mucha gente ya no sabe qué decir para intentar atacar la iniciativa pública de interés general. Bueno, por lo tanto, como veis, da respuesta a todo este tipo de ciudadanos y luego, como ya son residentes, porque es al que vivía, lo han desahuciado y lo tiran al abuelito, no sé qué, a la señora con sus niños y tal. Eso no son, no generan, eso no es los emigrantes, no sé, que vienen y crean una familia y necesitas, por lo tanto, las zonas verdes y los equipamientos. Esos ya están dentro de la ciudad. Por lo tanto, es un equipamiento, bueno, es más, es un equipamiento. Un equipamiento, por definición, no genera equipamientos. O sea que, por lo tanto, todos esos debates que se han planteado muchas veces, bueno, son equivocados. No vamos a decir que son mentiras, son equivocados. Por lo tanto, existe esa posibilidad de hacer viviendas o alojamientos dotacionales a mogollón en estos momentos en toda España. Es más, y por terminaros este tema, incluso con equipamientos ya edificados. Si hay una parcela, hay un colegio no sé dónde, yo qué sé, en el barrio X. ¿Qué problema hay si se puede hacer encima de eso, hacer 4 plantas de vivienda dotacionales encima? Siempre que las estructuras se puedan compensar y tal. Bueno, fijaros, por lo tanto, el nicho de actividad enorme que hay aquí, y eso nos permite, igual que hay un sistema nacional de salud que está formado por suelos, por hospitales y no sé qué, y de educación igual, nos permitiría crear un sistema nacional de vivienda asequible, formado fundamentalmente por suelo para viviendas dotacionales, para equipamientos. Bien, entonces, y ya voy terminando, que son las 7. Bueno, por lo tanto, como veis, 2 grandes activos, el de vivienda protegida limitado por las circunstancias de este tipo de vivienda y la vivienda de alojamiento dotacional en gran cantidad para poder acometer estos temas. Bueno, la única forma de resolver esto, como os he dicho, cuando os he comentado la modalidad público-privada, es que esta solamente lo puede hacer la iniciativa pública con una modalidad pública. Por lo tanto, la Administración tiene que disponer de una entidad, de una sociedad pública que se convierta en arrendatario público, que promueve, construye y explota el alquiler de viviendas como se está haciendo en Europa desde hace un siglo. Os voy a comentar un ejemplo para que veáis las dificultades que tiene esto. No voy a decir el municipio. El segundo o tercer municipio de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid, gobernado por el Partido Socialista en ese momento. Me decía los responsables públicos de ese municipio que estarían encantados, que son las viviendas dotacionales, qué bien y tal. Y entonces yo había visto que en ese municipio tenía una empresa pública de vivienda. Y hombre, como tiene la empresa pública, dice, no, es que el Partido Popular, en la legislatura anterior, gobernaba el Partido Popular, la suprimió. Y bueno, pues recrearla otra vez y lo hacéis. Es que con los funcionarios que tengo, yo tengo un funcionario que se dedique a promover y a cobrar alquileres y a arreglar la gotera y tirar al jeta, no al que no puede pagar, tirar al jeta y tal. Eso es imposible. Es imposible. Lo hacen montones de particulares. Lo llevan haciendo en Europa desde hace 150 años. Bueno, y si no tienes funcionarios, pues contratar 3 o 4. Si esto con 3 o 4 va que se mata el tema y ya está. Bueno, déjame que lo piense. Bueno, eso fue hace un año y todavía lo están pensando. Vamos a ver, ¿qué problema hay? Pues ese problema atávico que os decía al principio,
que a la administración española le cuesta a Dios y ayuda crear una empresa pública que sea capaz de lo que hace desde Pepe Gotera y no sé qué, y cualquier otro promotor. Pocos, tampoco es que los privados se lancen a hacer estas cosas y tal, pero bueno, de promover, construir, explotar y tal. Afortunadamente están a darse pasos en ese sentido. Yo, en fin, estuve asesorando al Ministerio de Vivienda, me llamaron para estas cosas y tal. Al final, entre un grupo de trabajo, llegamos a la conclusión, todo el gobierno llegó a la conclusión que esto había que hacerlo y se ha creado, por fin, Casa 47, que se llama, la entidad de vivienda pública, que fue una transformación del SEPES. El SEPES, recordáis, bueno, yo cuando estaba yo en el Ayuntamiento de Almería, estaba el SEPES por aquí dando tumbos. El SEPES promovía suelo, nada más, ¿no? O sea, al principio promovía suelo industrial, luego también empezó con viviendas, pero ya urbanizado el suelo, lo vendía y se lo quitaba de encima, ¿no? Ahora se ha transformado, al fin, ha tardado un año, al fin se ha transformado en Casa 47, que ya se va a dedicar a promover a ver si esto anima. Bueno, hay algunas cuantas. En Navarra se está haciendo esto por la empresa pública del gobierno foral, se está haciendo. En el País Vasco también. O sea, ahí en algunos sitios de España se está haciendo ya, y por algún municipio y alguna comunidad autónoma, pocas cosas. Pero es la excepción. Lo normal es que no se haga. Bueno, yo espero que ahora ya, cuando empiece, sobre todo Casa 47, bueno, otro plantea es que Casa 47 alquiler Lubrín y otras en Huelva y 80 en Girona y no sé cuántos en La Coruña, eso no tiene sentido. 7 casitas para hacer estos temas. Algunos me decían, hablando de estos temas, no del ministerio, me decían algunos, es que hay comunidades autónomas que van a poner la pega y no van a querer. El ejemplo siempre que se pone en Madrid, porque bueno, no estoy desvelando ni estoy ahora criticando nada, estoy sencillamente reflejando una realidad. No, que no, pero Madrid no va a actuar en esto. Bueno, pues que no actúe, le dé a la Comunidad Autónoma de Madrid. El Estado con el Ayuntamiento de Getafe, pues a un convenio, no necesita para nada a la Comunidad Autónoma de Madrid, hace las viviendas en suelos dotacionales y Santa Pascuas. O sea que termino y os abro ya para que me critiquéis o me digáis lo que os parezca oportuno. Como veis, yo creo que esto que estoy contando, que sencillamente no es un invento, no es ninguna gerardada, esto está haciéndose desde hace 100 años en Europa y en España, en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos ya se está haciendo. Bueno, esto es, por lo tanto, posible hacerlo, se puede resolver de una puñetera vez, el poder dar vivienda 300, 400 euros al mes a todos los españoles que no llegan a eso. ¿Y qué es lo que falta? Voluntad política. Voluntad política, y eso todos los partidos políticos deben de asumirlo internamente, porque sin esto no se va a resolver el problema. Y sabe Dios, yo muchas veces a los jóvenes de menos de 30 años digo, bueno, sois San Francisco de Asís. Yo no sé cómo no salís a la calle y os dedicáis a quemar contenedores. Es que es increíble que no puedan tener derecho, ganando 1.500, 2.000 euros al mes, a una vivienda, solamente una habitación. Es que es vergonzoso, ¿no? Por lo tanto, como veis, yo creo que es absolutamente plausible. Mi esperanza es que, aunque haya esta alergia atávica en España de la administración pública a generar la promoción pública y tal, la situación es tan grave que se tiene que resolver antes o después. O sea, si no será este año, será el que viene, será la legislatura y tal, pero esto se tiene que resolver porque si no vamos a tener, como dicen en Valencia, cerrar la paraeta. Muchas gracias y me pongo a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta o tal? Sí. Se me ha hecho bastante corto, ¿no? Yo, al igual que Fátima, soy concejal en el ayuntamiento del Grupo Socialista y, al igual que Fátima, estamos en el Consejo de Administración de Almería 21, la empresa municipal de vivienda. Y el escucharlo nos da, por un lado,
alegría y esperanza, ¿no? Porque pensamos que no vamos del todo a desencaminar los planteamientos que muchas veces hacemos, aunque nos tomen por locos, por inocentes o por... Y le explico por qué. En el tema del suelo, el ayuntamiento tiene la fortuna que tiene bastante suelo por la zona de la Vega de acá. Es cierto que se hacen promociones, pero no con el concepto que nos está explicando de cómo debieran ser esas promociones. Para empezar, se parte de lo que nosotros consideramos un error o una trampa, y es que el propio ayuntamiento le vende a la empresa municipal ese suelo, ¿vale? Con lo cual ya empezamos mal. Y luego te das cuenta que esas promociones suelen salir el precio del metro cuadrado más caro que promociones privadas que están justo en el solar de al lado y son edificios exactamente iguales. Estamos hablando que Almería 21 está construyendo la Vega de acá a 2.300, 2.600 euros metro cuadrado. Vivienda de protección, ¿vale? Entonces, siempre les decimos que a quién están protegiendo, ¿no? Porque luego es verdad que hay una lista de demandantes de vivienda tremenda, la lista corre y al final, pues el que va allí tiene dinero, pues se compra la vivienda sin ningún problema. En fin, bueno, es algo que venimos reclamando desde hace tiempo. Y lo que no nos parece normal tampoco es que una empresa municipal como Almería 21, bueno, pues en el 2025 ha obtenido unos beneficios de 843.000 euros. Una empresa pública municipal del Ayuntamiento de Almería. Me sé el dato exacto porque lo hemos aprobado esta semana las cuentas, ¿vale? Entonces, 843.000 euros de beneficio. Está ganando seguramente más que la promotora privada que está haciendo las viviendas al aire, la está vendiendo a un precio un poquito más barato. Nosotros muchas veces hemos reclamado que se le dé una vuelta, siempre nos dicen, no salen los números. Bueno, depende cómo se hagan los números, ¿no? Y siempre se nos dice, bueno, que se había prometido hacer 300 viviendas y van a hacer 600 en la legislatura. El tema no es hacer cuántas, sino en qué condiciones hace esa vivienda y para quién hace esa vivienda. Muchas gracias. No conozco cómo funciona la empresa. ¿Cómo se llama? Almería 21. Almería 21. Del 21 del 2021, ¿será? Que del siglo XXI. Ah, o del siglo XXI. Bueno, vale. Bueno, porque estás diciendo parece más del siglo XIX que del siglo XXI. Pero bueno, vamos a ver. Los números salen. O sea, lo que hay que decir es que los números salen. Esto que os he dicho para la promoción pública de vivienda sale. A 300, 400, 500, 600 euros al mes salen. Salen sin perder nada, ¿eh? Porque se recuperaron, o sea, purgamos la bomba. Al cabo de 30 o 40 años se recupera eso. Por lo tanto, los números salen. Yo estoy ya cansado, hice un artículo hace unos par de meses o así en el periódico y tal, en el periódico El Levante, en Valencia, hablando de las viviendas asequibles, porque no paran las comunidades autónomas de todos los colores, no paran de hablar de viviendas asequibles. Y vamos a hacer no sé cuántas viviendas asequibles. ¿Viviendas asequibles a 220.000 euros? ¿Viviendas asequibles para quién? O sea, para los que ganan 4 o 5.000 euros. Que repito, si se hacen bien, si se hacen bien, bueno, pues está muy bien que el que gana 3 o 4.000 euros pueda tener derecho a esa vivienda. Pero no resolvemos el problema. El problema hay que resolverlo con la promoción pública de vivienda. Es importante además tener en cuenta esa otra cosa. No, es que hay que hacer mucha... Bueno, yo no paro de oír últimamente que lo que hay que hacer es mucha vivienda, porque la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Se plantea... Hay algunos sorprendentemente presuntos o presumibles o sedicentes expertos que dicen que cuanto más oferta de viviendas haya, mejor, o más oferta de suelo, mejor, porque bajarán los precios en función de la ley de la oferta y la demanda. Eso es una patochada absoluta. El mercado inmobiliario, el mercado de suelo o de vivienda, no es como el mercado del pollo. Yo le digo a mis alumnos, vamos a ver, si los pollos suben un montón, pues hago una importación de 30 toneladas de pollos y bajan los precios. Porque un pollo es un pollo y es igual al otro pollo.
Las viviendas no. Las viviendas no tienen ruedas. Una vivienda en la Quinta Avenida de Nueva York, en el Paseo de Gracia de Almería, o en el Paseo de Gracia de Barcelona, o en el Paseo de Almería y tal, vale un riñón, vale lo más caro posible porque es lo que el particular quiere pagar. Se parece más al mercado de los bienes de lujo, de cuadros y de arte y tal, porque es el precio lo fija el mercado, pero el mercado de los más potentes. Por lo tanto, por mucha vivienda que se haga, o sea, considerar, como me decía un día en Aragón, un compañero, si todo el suelo de los Monegros fuera urbanizable, los precios de la vivienda en Zaragoza bajarían. Digo, ¿te has bebido? ¿Qué es lo que te has bebido? Vamos a ver. Yo, como ya estoy cansado de hacer debates de estos de teóricos de por qué el mercado inmobiliario es diferente y tal, me voy sencillamente a la década prodigiosa. Vamos a la práctica real, al urbanismo verité. ¿Qué pasó del 98 al 2007? Os he dicho al principio, ¿no?, que la media española eran 300.000 viviendas al año. Sabéis que en esos años se llegaron a hacer hasta 750.000 viviendas. Bueno, según la teoría de estos ilustres economistas del mercado inmobiliario, pues las viviendas diarias bajan a la mitad. Subieron al doble. ¿Qué tiene que ver? Aquí el tamaño no importa para nada. Aquí lo importante es, lo que tenemos que procurar es que haya mucha vivienda asequible a precio asequible, que haya Rolls Royce y que haya Ferraris y que haya Porsches, bueno, pues que los haya. Si alguien los compra, que los compre. Lo que se siente es tener mucho utilitario y no hay derecho constitucional al coche, al automóvil, ¿no? Bueno, en esto lo que nos interesa es eso, tener mucha, un 50, como tienen en Viena, o si queréis público, un 30% de vivienda pública a precios asequibles. Eso es lo que nos interesa tener. Mercado libre que haga lo que quiera. Por lo tanto, que se hagan muchas viviendas no sirve para nada. Es más, puede que suban como pasó en la década prodigiosa. Y segundo, vivienda asequible a precios y tal. Y la administración pública, Almería 21, no sé si no sé si su estatuto se lo permite, y si no lo podrá rectificar, igual que hizo el SEPES en Madrid, en el ministerio, convertirlo en una empresa pública que además, con 4 o 5 funcionarios, bueno, funcionarios, o me da lo mismo, pueden hacer una empresa mixta con unos particulares que se dediquen a gestionar eso bajo la dirección del concejal o del alcalde o de la alcaldesa. Tal. No tiene ningún problema, siempre que haya un control público del tema, ¿no? Bueno, repito, como se hizo o como se está haciendo desde hace un siglo en Europa. Y lo hacen todos los partidos políticos con todas las ideologías. Por favor, no seamos tan raros en este país para no hacerlo, ¿no? O sea que animar a la empresa pública que lo haga y si no, pues proponerlo vosotros para la próxima legislatura. Ah, pues estupendo. Sí, Manolo. Espera. Gracias por haber venido otra vez a contarnos. Pero es algo que yo veo que está empezando a madurar. Y más, que la ley se ha ido aproximando a la idea y realmente se están sacando aproximaciones. Yo, por ejemplo, en el que ahora estoy muy cebado es en el tema de los alojamientos dotacionales. Porque es que además se da una cosa, que hay municipios que han hecho mucho planeamiento en estos últimos, no en los 10, pero en los anteriores, mucho. Y el tema de los equipamientos, hay una ventaja que no suelen tener apellido, sino que son equipamientos sociales y hay cienes y cienes que yo conocí un concejal que lo que hacía era que lo llenaba de árboles, pues decía, pues por lo menos la gente le hace un parque a los niños y ya está. O se daban a 3 profesionales médicos, para no sé qué, para hacer el centro de salud y funcionaba. Es decir, que faltaba la posibilidad de cerrar el círculo en el que hay todo es cero, el coste es cero y muchas veces, si se hace un verdadero estudio de esos solares, del equipamiento, libres, pero una barbaridad para llenarlo de verdaderos equipamientos. Muchas veces los municipios están absolutamente despistados de que tienen para hacer lo que están demandando a la administración superior, lo que sea, y
y es digamos, el pistoletazo de salida para poder hacer las dos cosas, porque lo que tú dices, pues, bueno, vamos a promover esa manzanilla, abajo hacemos la guardería, un equipamiento social y encima 37 viviendas, porque no nos da para más. Bueno, perdón, es que soy un par. Bueno, ¿que estás de acuerdo entonces en...? Bueno, pues estupendo. Pero decía por el matiz de, bueno, de que hay muchos... de la vivienda, sí. El alojamiento. Sí, vamos a ver. Es verdad que hay muchos planes que al equipamiento no le ponen apellidos. Lo llaman equipamiento genérico, no sé cuánto y tal, y no es educativo, sanitario, no sé qué. Pero en muchos casos, como la Consejerías de Educación, los departamentos educativos de las comunidades autónomas, al aprobar los planes dicen, necesito suelo para colegios y no sé qué. Bueno, entonces, todos los planes generales y los planes parciales y tal llevan ya unas parcelas dotacionales para uso escolar. Luego habrá otras que serán genéricas. Yo siempre recomiendo, por cierto, que sean siempre genéricas. Que decida el ayuntamiento con la consejería de turno, al cabo de un año 14, en función de las demandas sociales de hacer una guardería o un centro cultural o lo que sea, ¿no? Pero bueno, pero hay muchos educativos ya calificados como tal y además escriturados por la consejería de turno. Bueno, lo que os he dicho de Valencia, 500.000 metros cuadrados de suelo urbanizado criando malvas, ¿no? Os puedo contar, y no, este no era en la Comunidad Valenciana, en otra comunidad, que cuando le plantearon al consejero de Educación que se transformara uno solo de estos para meter de dotaciones, dijo que yo lo quería solo para el colegio y no sé cuánto y tal. Y el ayuntamiento que le había planteado esa historia, bueno, pues se achantó. Pero bueno, vamos a ver. Eso es para poner, no una queja, tal, una casi querella criminal. Es que hay que hablar con el presidente de la comunidad autónoma y decirle, mira, presidente de la comunidad autónoma, al consejero de vivienda, al consejero de educación, de educación, o se ponen de acuerdo para esto o los ceso a los dos. Coño, pero ¿esto qué es? ¿Qué problema hay en poder hacer las mismas dotaciones con un colegio? Lo que pasa es que esa especie de patrimonialización que tienen, sobre todo las consejerías de educación, porque esto a mí no me consta que pase ni con sanidad, ni con cultura y tal, es educación. No, esto que además se lo dan gratis, o sea, el ayuntamiento le cede gratis ese suelo al ayuntamiento y luego esto se Rita. Y aquí además esto se hace solamente el colegio y cuando yo quiera, ¿no? No, por favor, si nadie le impide poder hacer el colegio, si es que es necesario hacer un colegio cuando sea, pero hagamos las dos cosas, ¿no? Bueno. No, está patrimonializado, ¿eh? ¡Oh! Tú no sabes. No, pues por eso, es que esa inercia de poca, de patrimonialización de los suelos y tal, y esa inercia de no generar actividad proactiva pública por parte de la administración, está metida en el genoma urbano de la administración española y es la que hace que todo sea inercial. Es que, fijaros, os cuento una anécdota. Cuando estaba en el año 96 o 97, Eduardo Mangada, que en aquel momento era el consejero de urbanismo de la Comunidad Autónoma de Madrid cuando la presidía Leguina, ¿no? Me llamó, y lo estoy hablando del año 97, 98, porque iba a meterle mano a la operación Campamento y entonces me llamaba pues, a formar un grupito de 3 o 4 presuntos expertos para ver cómo desarrollábamos eso. Coño, ahora ha dicho ya el SEPES bueno, que le va a meter mano a eso. Después de 30 años, es que esto, la administración, es verdad que la administración española no se para, pero es un elefante. Un pasito, otro pasito, otro pasito. Cuesta Dios y ayuda. Todo cuesta Dios y ayuda. Claro, no es terrible, ¿no? Entonces, mi única esperanza, vuelvo a decir lo que os he dicho antes, bueno, y tú lo comentabas también. Como la situación es tan emergente, tan socialmente grave, que esto se tiene que resolver por narices, porque si no, no sé qué va a pasar, ¿no? Bueno, pues esperemos que, a ver si para la próxima legislatura, las próximas elecciones, no sé qué, esto se mueve y sale. Porque además, bueno, es que hace falta, para crear una empresa pública de vivienda del Ayuntamiento de Almería o de Valencia o de no sé dónde, que necesitamos aquí, bueno, expertos en mecánica cuántica, coño, un arquitecto, un economista, y ya está. Pero si esto lo lleva haciendo Pepe Gotera en España desde hace tropecientos años, ¿pero qué problema hay con un control público de la administración? Y punto. Bueno, más... Perdona, sí. Espera.
Gracias. No sé si tienes información, te pregunto por la empresa, por la que ha creado el Estado, Casa 47, sí. ¿No? Sí. Si van a promover, o tienen entre sus planes promover este tipo de viviendas dotacionales, y si te han preguntado, si hay algo en marcha, o bien asesorando a comunidades autónomas y a ayuntamientos, o bien generando ellos mismos esa infraestructura. Sí, sí. Vamos a ver. Bueno, en principio lo que ha cometido, o lo que está cometiendo es, sabéis, lo habéis leído, ¿no? O lo habéis oído, que la Sareb, los activos de la Sareb, que cerca de 40.000, en números redondos, 40.000 viviendas. Cada una de su padre, de su madre, unas que están bien, otras que están fatal, unas que están en áreas urbanas y otras donde Cristo Pérez la boina, ¿no? Bueno, en fin. Pero de esas 40.000, que a lo mejor 20.000 vamos a poner, no estarán mal, bueno, pues esas le quiere meter mano para sacarlas. Eso, fijaros lo que supone el tema. Recordad que cuando se creó el Banco Malo, era Pindos, ¿no? El ministro de Economía, que dice, no, esto nos cuesta 60.000 millones, pero no, lo vamos a recuperar todo. Hasta hoy. Ni 60.000 millones, ni 60 millones, ni 60. No sé, todos, bueno, entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo la Sareb? Vendiendo eso para ver si podía recuperar algo de esos millones. Ahora, el gobierno, este gobierno tan nefasto Pedro Sánchez y tal, lo que ha planteado es que todo eso pasa a la Casa 47, sin pagar un euro. O sea, se pierde, se va a déficit del tema. O sea, se da por perdido ya los 60.000 millones y se van a meter mano a eso. Bueno, por lo tanto, se va a meter mano a todo lo de la Sareb, a la operación Campamento, tiene otra serie de operaciones por ahí y tal, y sí ha planteado que aquellos ayuntamientos o comunidades autónomas será más difícil, pero bueno, los ayuntamientos que se le dirijan podrán. Hombre, si te vas a dirigir a Casa 47 a hacer 23 viviendas en Lublin, hombre, coño, sácalo usted con, no sé. Pero, en fin, operaciones de esas, por supuesto. Vuelvo a deciros que el ICO hoy moviliza 4.000 millones. Hoy están movilizados 4.000 millones, que, por cierto, solamente ha podido gastar 1.500 o algo así, porque no hay demanda para eso, que fijaros, por favor, los ayuntamientos, que yo le pongo el suelo para equipamientos que me lo financian al 3 o al 3,5%, hacemos un convenio y a tirar para adelante, ¿no? Bueno, otra de las cosas es que no se saben estas cosas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Por lo tanto, tu pregunta. Casa 47 está metiéndole mano a las grandes operaciones que tiene pendientes, pero está abierto, me consta, según me han dicho, a actuaciones no de 15 viviendas, ¿no? Actuaciones tal de cualquier ayuntamiento para poder hacer estos temas. O sea, no va a haber ningún problema porque además es lo que está demandado, para eso se ha creado, ¿no? Para eso se ha creado. ¿Más preguntas? Sí. Hola, buenas tardes. Yo veo que el problema de la vivienda es un problema, digamos que inmediato. Hay escasez de vivienda, pero es algo que ya se viene vislumbrando desde hace bastantes años. Desde la explosión de la burbuja ya se veía venir que este problema tarde o temprano se iba a presentar. Entonces, evidentemente hay que ir a un problema a medio plazo, a corto o medio plazo, pero lo que no podemos es evitar de pensar que estamos en un sistema. A mí siempre me ha causado asombro que los legisladores del 56, hay que ver el éxito que tuvieron con la ley, teniendo en cuenta que venían de una guerra, el Estado no tenía bienes medios para poder urbanizar, y lo deja todo en la iniciativa privada. Ese famoso artículo del 90% del aprovechamiento urbanístico para el propietario nos sigue arrastrando y por aquí vamos. Un amigo mío alemán dice, es que sois un país de propietarios. Dice, a los alemanes no se nos ocurre comprar una vivienda. Tuvimos ya 2 experiencias traumáticas con las viviendas. Preferimos el alquiler. Y quizás deberías de ir pensando en eso. Yo siempre me ha llamado mucho la atención en todos estos 70 años que no haya habido nunca ningún tipo de iniciativa legislativa en ese cambio de modelo urbanístico, ¿no? Un modelo urbanístico en el que el aprovechamiento urbanístico no sea tal, en que
los sistemas de actuación sean más públicos que privados. Bueno, totalmente de acuerdo contigo. Voy a daros unos datos que yo creo que merecen la pena. Bueno, seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Esto que os he dicho de que los ayuntamientos reciben el suelo urbanizado gratis y tal, que le llama la atención a cualquier extranjero, sea de Alemania, sea donde sea. Esto se inventó en 1864. El sistema urbanístico español, yo en el librito ese que he escrito que se llama Para comprender el urbanismo español, entre paréntesis, una vez por todas, cuento la historia del urbanismo y cuento que en 1864 ha sido la primera ley de ensanche de poblaciones. Perdonad un momentito, 5 minutos. Cuando los poderes absolutos, la monarquía absoluta, todo se fue a freír puñetas y la ciudad burguesa y tal llegó al poder y tal, las ciudades hicieron los planes de ensanche, se llamaban planos de ensanche en todo caso, ¿no? El de Cerdá, el de Madrid, en fin, todos los planos y tal. Bueno, se dibujaba por dónde tenía que crecer la ciudad y tal, pero ¿eso cómo se ejecutaba? Entonces, la primera ley de ensanche de poblaciones se hizo en 1864, era Cánovas del Castillo el ministro y doña Isabel II la reina. Bueno, planteó que eso que estaba dibujado, de aquí calles, aquí un parque, aquí un mercado, aquí una parcela edificada y tal, ¿eso cómo se hacía? Entonces planteaba que eso se podía hacer, lo que hoy llamamos gestión directa, que el ayuntamiento expropia las calles, las zonas verdes, no sé qué, ejecuta y tal. Bueno, eso se puede hacer hoy en todos los lados. Pero segundo, inventó que claro, si España nunca fue, menos ahora que parece que tenemos un PIB y tal, pero nunca estuvo boyante económicamente, en la segunda mitad del 19 estábamos, no a la quinta, a la 10ª pregunta, ¿no? Bueno, entonces, para evitar el gasto público, que había muy pocos recursos, inventamos el pago en especie. Planteamos que los propietarios de suelo le podían decir al ayuntamiento, señor alcalde y tal. No, usted no es propietario. Nos vamos a poner de acuerdo los propietarios cogemos 6 manzanas del ensanche de Barcelona, 4 edificables, una que es zona verde y otra es un colegio y las calles y tal. Eso nos ponemos de acuerdo, lo urbanizamos y se lo cedemos a usted gratis. Y no nos cobre ni IBI ni impuestos y tal. Por lo tanto, inventamos el pago, en vez de en perras, pagar en aprovechamiento, en especie. Y por lo tanto, con eso el ayuntamiento obtenía gratis el tema. Bueno, eso fue un invento espectacular en el siglo XIX, que no ocurre en ningún país del mundo mundial y que ni siquiera lo sospechan. Y cuando se enteran, por eso el alemán dice, oye, bueno, perdonad, un paréntesis, tuve un debate, ahora no sé cuántos años, con el embajador inglés en Valencia, porque protestaba, cuando el urbanizador y todo esto y tal, protestaba el embajador inglés, me decía, oiga, que yo tengo muchos ingleses que están aquí no solos y tal, y resulta que tienen que ceder gratis al ayuntamiento las calles y las zonas verdes y tal. Hombre, ustedes los españoles serán muy altruistas y tal, pero nosotros no, si el ayuntamiento necesita una calle, nos la expropia, nos lo paga y tal. Digo, mire, no, señor embajador, es que usted se equivoca. Aquí los propietarios no ceden gratis nada. Los propietarios del suelo de la calle ceden la calle y se quedan con el aprovechamiento urbanístico y lo acumulan a la parcela edificable. Ceden el hueso y el tocino y se quedan con el jamón. Aquí nadie cede nada gratis. Lo que pasa es que hemos cambiado las perras, la expropiación en perras, por la expropiación de aprovechamiento. Bueno, ese invento, que es el que nos permite obtener todo esto solo gratis y tal, pues es el que nos da una característica que nos permitiría todavía gestionar mejor los suelos y, sin embargo, no somos capaces de hacerlo, ¿no? Y cuando dices lo de los propietarios, un colega nuestro, arquitecto, José Luis Arrese, fue el primero o el segundo ministro de Vivienda de Franco, que era arquitecto, estoy hablando del año 40 y algo, ¿no? A él se le atribuye una frase que es españoles antes propietarios que proletarios. Porque no es verdad que España ya sea un país de propietarios. Hasta la guerra civil, o hasta después de la guerra civil, este era un país de alquiler de siempre, de alquiler de habitación con derecho a cocina. El franquismo, con buena vista, y la Rese lo vio bien, una especie de Albert Speer, en este caso franquista y tal, bueno, pues planteó el tema y claro, ya decía, en el momento que tenga que pagar el español la hipoteca y tal, se acabó ya sus deseos de la revolución marxista-leninista. Bueno, y es verdad, y entonces se hicieron muchas viviendas y tal
que se les ha... Bueno, acabamos, como os decía al principio, acabamos entregándoselas en propiedad las comunidades autónomas en la democracia, que también mandan narices, pero bueno, en la transición ahora decimos que estaba, y estuvo muy bien, pero tiene sus embeses también en negativos, ¿no? Por lo tanto, es verdad que se fomentó mucho la propiedad y este país tiene, bueno, cada vez hay menos, hemos pasado, hasta hace unos años teníamos el 11% de alquiler y el 89% o lo que sea de propiedad y ahora ha subido cerca del 20% en alquiler y al 80% en propiedad, ¿no? Pero seguimos teniendo mucha propiedad y es verdad eso que dice. Me estaba recordando del alemán, yo cuando estaba en la Dirección General de Urbanismo me decía, yo es que en Múnich, era un tío de Múnich y tal. No, nosotros vivimos de alquiler porque nos sale, con viviendas asequibles, nos sale muy barato. Yo de comprarme compro una casa en Denia o en Cullera y tal, que me cuesta baratita para mis niveles y tal, y encima la cerveza me vale la mitad y, no sé, y tengo una sanidad del carajo, y no sé qué. Coño, aquí sí, en Múnich no. Bueno, aquí, sin embargo, seguimos pensando en que hay que ser propietario. Bueno, como cada vez es más difícil ser propietario porque las hipotecas están como están y los precios están como están, lo más que podemos conseguir es que a ver si conseguimos alquileres de verdad asequibles. 500, 600, 700 euros al mes, ¿no? Más preguntas. Sí. Espera, un momentito. Y no para mí menos importante, pero más a pie de calle y más, digamos, pero de más urgencia, desde mi punto de vista, la solución. En Almería puede haber entre 5 y 7.000 y 8.000 personas viviendo en chabolas. Que no tienen y por Campohermoso y por ahí ni siquiera son chabolas. Que no tienen la posibilidad de vivir con los padres, que no tienen la posibilidad de alquilar una habitación con derecho a cocina, que no tienen ninguna posibilidad de nada, salvo lo que desde los ayuntamientos, la comunidad autónoma o el gobierno central o los empresarios y las organizaciones que pertinentes, si es que hay organizaciones pertinentes para eso, que no sean los propios empresarios a los que trabajan y los propios municipios y las comunidades autónomas y las administraciones públicas, hubiese desde el punto de vista, y sé que es un problema, no es un problema estrictamente, ni muchísimo menos, ojalá fuera solo un problema de vivienda, es un problema político, un problema social tremendo, pero desde el punto de vista de la vivienda, ¿se puede contemplar alguna, si no solución, alguna medida paliativa en el corto plazo? Bueno, ya os comenté, claro, le he dedicado nada, 5 o 3 minutos, ¿no?, a las medidas a corto plazo. Corto plazo es el plazo inmediato. ¿Qué hacemos ahora? Hombre, la única posibilidad es trabajar, como os decía, con el patrimonio existente, público y privado. El tema es los 40.000 o 20.000 de la Sareb y no sé qué. Eso hay que meterle prisa, hay que meterle fuego, hay que meterle dinámica y acelerones a las empresas públicas, sea Casa 47 o sea la que se ponga a hacer esto, ¿no? Pero bueno, luego están las propiedades privadas con esas medidas fiscales o de ayudas a la rehabilitación para ponerlas en el mercado a precios tal. Pero en muchos casos solamente cabe la posibilidad de ayudas sociales. Eso ya no sería una política de vivienda urbanística, sino una política social. O sea, al final, oímos o vemos todos los días, no todos los días, afortunadamente no son todos los días, pero bueno, de vez en cuando, los desahucios de la familia, no sé qué, que tiran a la abuelita o a la madre con 2 críos y tal, y los tiran a la calle y tal. Bueno, en tanto en cuanto no haya vivienda asequible pública para poder dársela, pues habrá que resolver el tema. Bueno, eso ya es política, ya son medidas sociales, pues habrá que dar una subvención y meterla en una pensión o en un hotel o donde sea, porque no lo vamos a dejar en la calle, ¿no? O sea que, por lo tanto, esas medidas son fundamentales. No tanto, fijaros que ahora recuerdo, eso no os lo he comentado, lo de topar los alquileres. Sabéis que uno de los temas que más se debate en las políticas a corto o medio plazo, que están en la Ley de Vivienda, de Derecho a la Vivienda del Ministerio del 2023, en el que se habla de que hay que poner medidas para topar los incrementos de los alquileres, ¿no? Esto es una medida
que en el gobierno de coalición la impuso en su día Podemos, ¿no? Yo recuerdo que tuve un debate, un contraste de opiniones con representantes de Podemos antes de que la ley se aprobara, pues decía, bueno, a mí me parece muy bien que se pongan unos topes para que los incrementos de los alquileres no suban demasiado. Me parece bien. O sea, que un piso en la calle Serrano de Madrid, que se alquila a 3.000 euros, que no se puede alquilar a más de 3.300, me parece muy bien. Y en la calle, yo qué sé, en el Paseo de Almería, que no sé a cuánto se alquilan, a 2.000 o 1.500 euros, que no suba más de un 5%, me parece muy bien. Pero lo que nos interesa es que haya miles de alquileres a 300 o 400, 500 euros al mes, y eso no me lo resuelve. Por lo tanto, eso es una medida muy coyuntural y muy tal, ¿no? Por lo tanto, y en eso se debate y se sigue debatiendo. Lo veréis en los medios de comunicación a debatir estos temas. Pero si esto es el chocolate del loro, no perdamos el tiempo. Bueno, no perdamos el tiempo. Dediquemos el tiempo que sea a este tipo de medidas que son coyunturales, que es una aspirina, pero vamos a meterle mano a los parques públicos de viviendas de alquiler de verdad para poder resolver ese tema. ¿Cuándo fue este verano? Yendo para Níjar, pasando por Campo Hermoso. Eso no son chabolas, eso es el tercer mundo, coño. Es increíble que los ayuntamientos y la Junta de Andalucía permita eso. Es que a los propios, porque esa gente, esos marroquíes o subsaharianos que están allí, me imagino que están en los invernaderos y tal, ¿no? Coño, pues metémosle mano a eso. Es que hay cosas que en pleno siglo XXI es que no alucinan colorines, ¿eh? Entonces, eso es lo que hay que resolver y a lo que hay que dedicarle el tiempo y no tanto a los topes de los alquileres, que me parece muy bien, pero dediquémosle a cada cosa en función de la trascendencia, ¿no? O sea, que totalmente de acuerdo contigo, pero en tanto en cuanto no tengamos viviendas sociales en alquiler y tal para esto, pues habrá que darles ayudas sociales. Eso ya no es política de vivienda, es una política de ayuda social, ¿no? Bueno, no, ya, no, yo... Sí. Existe en Almería Ciudad y existen en la mayor parte de los municipios que están creciendo. Sí, sí. No existe tanto en el interior, pero en toda la costa, incluyendo Almería Ciudad, existe ese problema de infravivienda y chabolismo. Y en Valencia, bueno, y en Madrid, ¿cómo se llama la Cañada Real? Madrid capital, que es, ya lo que dice la presidenta, aquello es Nueva York, ¿tal? Que tenga el Cañada Real. Ay, por favor, que llevan 30 años, ¿eh? Ay, por favor. Bueno, pues, y a eso aparece en los medios de comunicación cada 6 meses o cada año. Y eso sí, el tope de los alquileres y eso. Ay, por favor, que no resolvamos un tema que vuelvo a decir que es Madrid, dices, Níjar, bueno, los invernaderos y tal, pero en Madrid no hay invernaderos, coño. Son gente que estará, yo que sé, cómo sobreviven en aquel tema, ¿no? Bueno, pues por lo tanto, en tanto en cuanto se resuelve el tema, tienen que ser ayudas sociales y tal, pero de una puñetera vez que se preocupen de verdad los responsables de la cosa en lo que es absoluta necesidad, que es crear parques públicos de viviendas en alquiler social, asequibles, permanentes, además, nada de descalificar la vivienda. ¿Alguna pregunta más? Sí. Buenas noches. Gerardo, gracias. ¿Perdón? Que muchas gracias, Gerardo, por esta conferencia tan ilustrativa. La verdad es que ha resuelto muchas dudas y ha puesto sobre la mesa lo que en realidad es el problema. Hay que empezar porque los que gestionan el tema social tienen que ser buenos gestionadores. Tienen que gestionar bien y tiene que haber un acuerdo de todos los partidos. Es difícil, ya lo sé. Tiene que volver. Ha de retornar otra vez la etapa de los acuerdos, de los pactos. Y no tener por qué depender en modo alguno del gobernante de turno, de la comunidad distinta. Es decir, tiene que haber un acuerdo y una política social de vivienda. Y claro, no consiste solo, ni mucho menos, en construir un montón de viviendas. Acordaos del caso de Seseña, en Toledo, yo lo recuerdo, eso es una barbaridad. Pero también hay que controlar, yo también recuerdo en Almería, cuando se ofertaron unas viviendas en la avenida Vilchez,
¿Qué pasó? Que luego el ayuntamiento, cuando llegó la hora de cobrar, pues subió el precio. Tampoco puedes hacer eso. Y desde luego, en una ciudad grande, y está demostrado que cuando hay gente que gestiona muy bien, da igual que sea un pueblo que tenga menos de 1000 habitantes o 2000 o tenga 20.000, el tema es un buen parque de viviendas en distintos barrios, por descontado, en distintos barrios, en distintas zonas, y para evitar precisamente el que haya luego una aglomeración. Y lo que tú has dicho, la vivienda es lo primero, lo demás viene después. Hacen falta buenos gestionadores y se ha demostrado, porque ha habido pueblos que han aprovechado que ha habido el suelo, lo han urbanizado e incluso cuando han terminado su mandato ha habido superávit de cerca de 400.000 euros en ayuntamientos que no llegan a veces a los 300 habitantes. Pero han sido buenos gestionadores. Faltan buenos servidores públicos y que haya un decreto, unas leyes que controlen, que no sea que cada comunidad autónoma haga lo que quiera y digamos que se ría en el fondo. Bueno, gracias. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, pero seamos un poco más lúcidos. Claro que hace falta buenos gestores y llegar a consensos en estas políticas, pero, por ejemplo, lo que os he contado de la desamortización bestial que hubo en la transición con la descalificación de la vivienda protegida y tal. Yo creo que además cualquier persona, tenga la ideología que tenga, debía entender que, hombre, si el Estado, la comunidad autónoma, los ayuntamientos destinan un montón de pasta para hacer una vivienda protegida, que luego se descalifique para que el propietario se lleve a la busaca, como dicen en Valencia, una probabilidad, no parece correcto, ¿no? Bueno, eso que me imagino que todo el mundo debe tener asumido hoy, en la Comunidad Autónoma de Madrid y en la de Valencia, que yo sepa, en estas dos, se pueden descalificar las viviendas de promoción privada, las viviendas protegidas en promoción privada. Las públicas no. Las públicas no se pueden descalificar. Pero las de promoción privada, lo de Alicante, las promociones privadas se pueden descalificar. O sea, estos de Alicante que han comprado viviendas asequibles a 200 y pico mil euros y algunos las están vendiendo a 400.000, porque ya, como se van a descalificar dentro de 10 años, tal. Bueno, por lo tanto, claro, pedirle a los responsables de estas dos comunidades autónomas que asuman una política tan sencilla, tan fácil de entender, que a ver que la vivienda protegida, que todo lo que se hace con el esfuerzo público de todos los españoles o de todos los valencianos o de todos los almerienses, que no se transmita y se transforme en perras para el bolsillo y tal, eso que parece que es muy lógico, está aprobado de hace un año. Por lo tanto, como es, no es tan fácil. O sea, siempre nos vamos a encontrar con grandes rechazos por parte de algunas ideologías, cosa que me llama la atención, porque vuelvo a repetir, yo no paro de repetir a todos mis amigos del PP y de Vox, bueno, Vox no tengo muchos, y tal, que les digo, oye, por favor, que en Europa esto lo hacen desde la extrema derecha a la extrema izquierda, porque además, ¿a quién perjudica? Fijaros además que la vivienda, esta que os digo, la vivienda de promoción pública, ni siquiera compite con la privada. Porque, repito, el promotor privado, el empresario privado, comprando solares en el mercado y vendiendo los pisos del mercado, nadie le toca. Y en el régimen a lo que puede llegar del público privado, puede llegar a viviendas de 1000 y pico y tal. Pero ellos no pueden hacer viviendas de 300, 500, 600 euros. Por lo tanto, que eso lo haga la administración ni siquiera les está perjudicando. Porque, bueno, es que los privados dicen, no, que este está compitiendo conmigo y tal. No está compitiendo, está complementándote. Bueno, y encima, como muchas viviendas las construyen, los constructores que son privados, que generan empleo y riqueza. Por lo tanto, si esto es solo ventajas para todo el mundo, ¿por qué no se hace? Pues yo qué sé, es que la inercia, ya os digo, es que la administración, la inercia, lo de España, antes propietarios que proletarios, en fin, todas estas historias son muy complicadas. Pero repito, yo soy optimista. Bueno, yo soy, por definición, optimista y tal, y sigo teniendo la esperanza de que esto, más pronto que tarde, mejor dicho, se termine por resolver. Pero, en fin, crucemos los dedos. Claro que llegue. No, llegará. Y si no llega, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Alguna pregunta más? Que ya son
Yo por mí sigo aquí, pero ya ha sido otra pregunta, Rastrojo. Muchas gracias, Gerardo. Yo creo que has dejado al principio en tu intervención una cosa por encima de todo. Yo no soy evidentemente gestor de urbanismo ni nada de eso. Pero es una cosa por encima. Es una especie de alergia que tenemos, que ha tenido una especie de alergia a la gestión pública. Eso se lleva gestando hace ya más de 50 años. Tenemos una alergia. Yo voy a poner un ejemplo que muchos lo habéis vivido aquí en Almería. Yo vine con la primera empresa que vino a Almería a hacerse cargo de la gestión de los residuos urbanos, fomento de construcciones y contratos. ¿Qué éramos? No éramos nada, éramos 2 personas. Un ingeniero que sabía que en una semana hizo, que entonces no había ordenadores, no teníamos ordenadores, nada más que eso que sumaba, hizo cómo se gestionaban las calles y una administración que era yo que iba al señor Lucas López, que era el que estaba en el ayuntamiento, a que pagara. No había nada más. Sin embargo, el ayuntamiento dejó de sumarlo, tenía una organización, tenía un encargado, y en vez de potenciar eso, lo dejó. Se lo dejó a la iniciativa privada. La iniciativa privada, que no es ni chispa tonta, nosotros tenemos, la administración ha ido teniendo alergia a las cosas públicas, pero la privada, sin embargo, ha ido apoderándose de lo público. Ahí tenemos el caso del agua, de la gestión del agua. Cuando empezaron las famosas empresas de agua de Barcelona y tal, ellos se dieron cuenta cuál era el futuro. Eso lo necesita la población, eso es negocio. Y se metieron en el negocio. Solución, llegaban a un ayuntamiento y decían, yo le doy a usted 500 millones de pesetas, que es lo que fue lo que dieron en Almería, si me deja usted la adjudicación del agua para 10 años. Y después ya veremos. El ayuntamiento decía, 500 millones, no veas qué feria voy a hacer este año. La carroza de no sé cuánto, me van a poner, pongo las calles, el paseo, lo pongo, quito el mármol de Macaé y pongo el ese, para la historia. Así todo ha ido. Y en la gestión es lo mismo. Entonces lo mismo en el tema de la construcción. ¿Por qué no hay empresas de construcción pública? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Una serie de técnicos, 5, 10, 15 por cada provincia, nada más. Lo mismo que tiene. El problema quizás lo que estamos ahora, si queremos hacer eso, en que a lo mejor cuando construimos 300.000 viviendas, claro, el mercado tenía una serie de personas que porque no podían hacer otra cosa, tenían que trabajar en la construcción, y hoy esas personas no las tenemos porque nadie quiere trabajar en la construcción. Veremos a ver cómo se soluciona. Pero es esa alergia. Y esa alergia es la que debemos de sobre las personas que estáis en los cargos públicos. Tenéis que recuperar, pienso yo, recuperar la gestión pública, por lo menos de lo importante, de lo que al ciudadano le afecta personalmente. La salud, la vivienda y la educación. Eso no se puede dejar en manos de nadie. Eso tiene que gestionarlo pública, que no quiere decir que tú estés allí, un funcionario tuyo trabajando, obligando a la calle. No, pero la gestión de eso lo tenemos que llevar y no abandonar. Total. Y por otro lado, y haciéndole campaña a todos estos señores, a una cosa, lo de los fondos buitres, me parece muy bien que se señalen los fondos buitres. Yo le digo a los empresarios, ¿vale? Tengo todavía la luz. A mí un empresario es una persona, siendo socialista, que me merece mucho respeto, porque un empresario es un gestor, y un gestor que da trabajo, que crea riqueza, crea eso. Pero cuando tú eres un empresario y en vez de dedicarte a arriesgarte, a crear cosas nuevas, te dedicas a ir chupando como un murciélago de lo que tiene que recrear, es decir, comprar viviendas para alquiler. Eso, el alquiler de vivienda, es lo que antes hacían las personas de cierto nivel cuando tenían un hijo que no le había salido muy listo. Le dejaban 2 viviendas, un local en el paseo, claro, pero un empresario, tú me dices que es un empresario que tiene 50 viviendas, tú eres un chupón. Eso es una cosa que no, eso no, déjaselo, porque es un mercado esclavo, limitado. Entonces, los empresarios hay que dignificarlos. Tú eres buen empresario, señor, has tenido pantalones, has hecho una empresa importante agrícola, estás exportando, tienes citos, como tenemos aquí a Cosentino, que exporta, eso da orgullo para Almería. Ahora, a mí que venga un fondo buitre de fondos de pensiones o de no sé qué, que venga a comprar 200 viviendas de gente que está ahí ya en la última, para luego especular, eso
debemos de señalarlo y que un día ojalá salga una ley que prohíba a esos fondos adquirir ese tipo de cosas, porque son brutos. Fíjate, José Manuel, totalmente de acuerdo. Es más, en Madrid, un fondo buitre compró al Ayuntamiento de Madrid 2.000 y pico viviendas protegidas porque a los 2 años se descalificaban y las pasó a alquilar a 4 veces más, que se montó un crisis, ya recuerda. Bueno, y hubo una sentencia que falló en contra de ellos, ¿eh? O sea que, vamos a ver, es que no solamente hay estas prácticas especulativas, patológicas que has comentado. Yo comento muchas veces a mis alumnos y a los responsables públicos que no lo saben, el famoso artículo 47 de la Constitución, el de Casa 47, el artículo 47 tiene 3 patas. Generalmente solamente se conoce la primera, que es todos los españoles tendrán derecho a una vivienda digna y tal. Vale. Pero la segunda pata es que los poderes públicos ordenarán, más o menos dice, el suelo desde el interés general para impedir la especulación. La única especulación prohibida en Europa de suelo es en España. Parece ser que fue Gregorio Peces Barba el que metió eso, que, bueno, yo a mis alumnos les digo, bueno, menos mal que está prohibida la especulación por la Constitución, que si no, no sé qué hubiera pasado estos años, ¿no? Bueno, pues está prohibida. O sea, por lo tanto, es que eso hay que plantearle, oiga, al empresario de turno, usted arriesga y tal, no sé qué, y es más, con la memoria de viabilidad económica, con estos instrumentos que metimos en su día en la ley estatal y que son básicos y que hay que aplicarlos, si se aplican bien, permiten garantizar un 15, un 18, un 20% de beneficio empresarial al promotor. Bueno, pues eso vamos a considerar que gane un 15, un 18% a su inversión no es especulativo, que lo fija la ley de suelo del Estado. Bueno, pues ya está. O sea, ya quisiera Bill Gates que por ley le dijesen que tenía un beneficio siempre del 15 o del 18% y tal. Bueno, pues eso lo tenemos en la legislación española. Pero esa alergia que estabas comentando, que yo decía al principio, es que encima en estos momentos tenemos un tema, una ola que arrastra, que es la de la privatización, sea en sanidad, sea en educación, lo estamos viviendo todos los días, y ahora y en urbanismo. Os comento un tema que yo no sé si aquí las declaraciones responsables y los ECUs y tal se plantean. Vamos a ver, yo le decía en la legislatura anterior a los responsables de urbanismo de Valencia, que eran del Botán y del Compromís, de la izquierda, les decía, bueno, vamos a ver. El Ayuntamiento de Valencia tiene una empresa que es una empresa pública que podía promover viviendas, no las promueve. Hicieron 0 viviendas públicas, dieron mucha subvención para aislamientos térmicos y tal, pero no construyó vivienda porque es que es muy difícil, no tengo funcionarios. Bueno, por lo tanto, el Ayuntamiento renuncia a la gestión pública de viviendas. Segundo, renuncia a ordenar el suelo. Todos los que conocéis Valencia. Al lado de la ciudad de las artes y de las ciudades tenéis lo que allí se llaman programas de adaptación integrada. Uno, el que está a la izquierda del Palau de las Arts y tal, que son manzanas de estas cuadradas de tipo ensanche Barcelona. Enfrente tenéis uno, habéis visto, unos edificios verdes que los llaman todo áticos, ¿no? Porque tienen 15 plantas y van todos escalonados y tal. Al lado hay otros de triangulino y tal. O sea, cada uno es de su padre y de su madre. Claro, los particulares, o sea, el Ayuntamiento de Valencia, yo le decía a doña Rita Barberá que en paz descanse. Yo, pero coño, Rita, vamos a ver, porque ella decía, no, es que con esta ley que habéis hecho, lo del urbanizador, nos lo hacen todo. Digo, bueno, os lo hacen todo, pero ordena por lo menos la ciudad. O sea, tú ordena y como hizo Cerdá, como hizo Castro, dibuja la ciudad que quieres y luego eso, sácalo a concurso y que te vengan los urbanizadores, que lo hagan ellos, que lo urbanicen y tal. Pero tú por lo menos ordenas la ciudad. Pues no, renuncian a la ordenación de la ciudad. Y tercero, último, que está pasando ahora. Con las declaraciones responsables y las entidades de colaboración urbanísticas y tal, las licencias las informan, aquí no sé si está pasando, en empresas privadas que los organiza el Colegio de Arquitectos o los organizan los empresarios y tal. Y los funcionarios no lo tocan. Y bueno, o sea, el ayuntamiento no promueve viviendas, no ordena la ciudad y no controla las licencias. Coño, cerrar urbanismo. ¿Qué hace urbanismo entonces? O sea, y la ola privatizadora va así en sanidad y en todos los lados. Por favor, o sea, por eso, compañera y tal, hay que tener cuidado porque pensamos que hombre, pues si esto pasa, bueno, pues Europa debe ser una cosa muy rara. Y la derecha y la ultraderecha europea debe ser una cosa muy rara porque aquí esto cuesta Dios y ayuda, ¿no? Cada vez se privatiza más y tal. Va a costar, ¿eh? Va a costar, pero bueno, yo repito que no pierdo la esperanza, ¿eh? Más cosas.
Dice don Vicente Abad que hemos llegado ya a la hora. Funcionará esto. Buenas tardes. Bueno, muy breve porque ya se nos ha hecho casi las 8. Reiterar las palabras que ha dicho mi compañero José Ramón, o Juan José Ramón, dándole las gracias al Colegio de Arquitectos porque nos ha proporcionado esta sede, este local, para poder realizar este acto. En las personas de Miguel Fernández y Luis Cano, como responsables máximos del colegio, pero también en las personas invisibles que han proporcionado los medios para que se pueda desarrollar este acto lo mejor posible. Quiero darle las gracias también a mi amigo Gerardo Roger, que desde el primer momento, cuando le propuse esta intervención, esta ponencia que ha desarrollado, no tardó ni un segundo en contestar afirmativamente. Se prestó de inmediato. Yo a Gerardo lo conocí hace mucho tiempo. No voy a hablar como profesional porque ya lo ha hecho también mi compañera Fátima, pero sí detenerme en un par de aspectos. En la dimensión humana de Gerardo y en su dimensión social. En la humana yo la viví también con Silvestre y con él cuando estaban en la oficina del plan y yo tenía que acercarme continuamente porque estábamos en una situación muy deficitaria de centros públicos. Los conocí y su disposición también para defender el servicio público y proporcionaron en aquella oficina, todavía sin tener aprobado el plan, pero con lo que teníais previsto, pues proporcionaron los suficientes suelos para construir colegios, institutos, centros de formación profesional en un número que no se había construido en las etapas anteriores. Ahí es cuando ya me di cuenta. Pero también me he dado cuenta, esta tarde me ha hecho que me afiance más, porque yo la síntesis que sacaría de tu intervención, Gerardo, perdonad, la síntesis que sacaría es que a mí me ha justificado que la vivienda no es solamente un techo, sino que es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Y esa es la enseñanza, por lo menos sintética, que yo he obtenido esta tarde. Pero me ha llamado la atención, vamos, yo lo conozco, la vehemencia, la fortaleza, el énfasis en sus palabras, que es capaz de convencer y de que abrir un camino de que es posible la solución de este problema. A mí me ha hecho soñar. Y ya me queda poco tiempo, pero el que me quede va a ser luchar por la idea, fuerza que me ha transmitido esta tarde dentro de mi organización. Bueno, ese es el espacio que yo tengo y ese espacio lo voy a aprovechar. Así que de verdad, gracias a vosotros por vuestra asistencia, gracias a las personas también que han estado cooperando y a ti, pues un abrazo es lo que te puedo dar. Joder. Gracias.